Ciao a tutti y bienvenidos en un nuevo video YouTube. En este video claramente vamos a ver la segunda parte de las preposiciones sencillas, ¿ok? En el primer video que les aconsejo de ir a ver vimos la primera parte donde expliqué bien las preposiciones di, a, da, in y con, me parece. Me parece que llegamos hasta con, pero no me acuerdo bien, entonces por seguridad voy a repetir con, que es bastante rápido. Hoy vamos a ver las otras preposiciones que faltan, claramente. La preposición su, ¿ok? La preposición per, tra y fra, ¿ok? Espero que ha sido todo claro sobre el video pasado. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden dejarme un comentario y les voy a explicar y aclarar la duda sin problema. Hoy seguimos y vamos a ver la última parte, ¿ok? Empezamos. Empezamos con la preposición con. La preposición con indica claramente compañía, entonces con quién hacemos una acción, ¿ok? In italiano, con chi svolgiamo, con chi facciamo, svolgere e fare sono sinonimos, un'azione. Quindi vado a mangiare con Paola. E con indica anche lo strumento che uso per svolgere un'azione. L'instrumento, la herramienta que uso para hacer una acción, ¿ok? Por ejemplo, escribo con la penna. Seguimos y vamos con la preposición su. La preposición su indica la posizione di un oggetto sopra di un altro, la posizione di un objeto arriba de otro. Por ejemplo, il libro è sul tavolo, el libro está arriba de la mesa, está sobre la mesa. E la preposición su può introdurre un argomento, introducir un argomento, un tema, ¿ok? Atención, porque para introducir un argumento en italiano tenemos dos preposiciones, la preposición di y la preposición su. No hay una regla específica para saber cuándo usar di y cuándo usar su. Tiene mucho que ver con el argumento y también mucho que ver cómo suena con la preposición di y con la preposición su, ¿ok? Entonces, por ejemplo, en este caso es, sto scrivendo un artículo sulla guerra in Iraq. ¿Por qué se dice sulla guerra en Irak? Porque esta es la manera correcta, ¿ok? No hay entonces una regla precisa para entender bien cuándo usar su y cuándo usar di. Mucho tiene que ver con la experiencia, con la práctica. Pero hay una pequeña regla. La pequeña regla es que no se usa nunca la preposición su cuando all'interno della orazione hay el verbo parlare, el verbo hablar. O sea, no existe parlare su. Siempre va a ser parlare di. Entonces, equivocado decir oggi parliamo sulle preposizioni, perché non può essere parlare su, ma la forma correcta es oggi parliamo di preposizioni, ¿ok? Entonces saben que si van a usar el verbo parlare, la preposición siempre será di, para introducir claramente un argumento, un topic, ¿ok? También acá, por ejemplo, si yo cambio del verbo sto scrivendo al verbo sto parlando, tengo que cambiar la preposición de su a di. Por ejemplo, stiamo parlando della guerra in Iraq. Vieron como su cambia en della. Della sería la preposición di más el artículo la. ¿Ok? Bien, seguimos con la preposición per. La preposición per indica moto per luogo. Moto per luogo, ¿qué significa? Significa un lugar que tengo que cruzar para llegar a otro lugar. Hacemos un ejemplo. Por ejemplo, para ir a Tijuana, desde, por ejemplo, no sé, Playa del Carmen, probablemente tengo que pasar por la Ciudad de México, ¿ok? Es obligatorio prácticamente, pero está en el medio entre Tijuana y Playa del Carmen, ¿ok? Entonces el moto per luogo sería Ciudad de México, por ejemplo. Per andare a Tijuana devo passare per Città del México, ¿ok? Entonces este per Città del México, este per indica un lugar que tengo que cruzar, que tengo que pasar por allá. Altro esempio, per andare a Roma bisogna passare per Napoli. Per introduce una durata de tiempo. Entonces, por cuánto tiempo hicimos algo en el pasado. Esta acción ya se acabó, ¿eh? Entonces, claramente usamos el passato prossimo. Por ejemplo, questo pomeriggio ho lavorato per 5 ore. La acción ya se acabó, ¿ok? Ya es pasada. Hay que indicar por cuánto tiempo hice esta acción. Per 5 ore en este caso. Ultimo, per indica la causa di un'azione, indica la causa di un'azione. Per esempio, piango per il dolore, lloro por el dolor. ¿Cuál es la causa? El dolor. ¿Ok? E ultimo abbiamo le preposizioni tra e fra, che sono sinónimos, entonces atención muy importante, podemos usar tra y podemos usar fra en la misma manera, los mismos contextos, en las mismas posiciones, o sea, puedes usar tra en esta oración y puedes cambiarla a usar fra en la misma oración, no cambia nada, ¿ok? Sono sinonimos. Primera cosa, tra e fra introducono qualcosa o qualcuno, algo o alguien,
que se trova en mezzo a due o più cose o persone. Entonces, algo o alguien que se encuentra en el medio de dos cosas, dos personas o más. Per esempio, casa mia si trova tra la chiesa e la farmacia. Mi casa se encuentra entre la iglesia y la farmacia. Ahí en el medio está. Al lado está la iglesia y al otro lado está la farmacia. En el medio. Tra e fra lo usamos per esprimere un'alternativa, para exprimir una alternativa, para dar como una elección, elige lo que tú quieras, ok? Per esempio, stasera per la cena devi scegliere tra la carne e il pesce. Esta noche por la cena tienes que elegir entre la carne o el pescado. Dos posibilidades, tú eliges, ok? Tra e fra esprimono il tempo in senso futuro. Atención, esto es muy importante. En español, como en inglés, usamos la preposición in, en español en, para indicar el futuro. En 2 días me voy a la ciudad, por ejemplo. ¿Ok? Entonces, este en 2 días significa en 2 días, o sea, en el futuro, 2 días más adelante. ¿Ok? En italiano, la preposición in, que es un error muy común entre las personas que aprenden italiano, el error común es usar la preposición in para indicar el futuro. Entonces, mucha gente traduce literalmente y dice, ah, perfecto, in 2 giorni vado a Città del Messico. No. La preposición in italiano non indica il futuro. No, no usamos in para indicar el futuro en italiano, ¿ok? De hecho, si ven acá, in no está escrito indica el futuro. Entonces, atención, este es un error muy común, ¿ok? In no indica el futuro. L'unica preposición que indica el futuro en italiano es la preposición tra o la preposición fra. Entonces, yo quiero decir, en 2 días voy a la Ciudad de México, en italiano diría fra 2 giorni vado a Città del Messico, ¿ok? Entonces, recuerden siempre, tra e fra indica il futuro, è l'unica preposizione, las únicas preposiciones. Quindi tra 2 mesi vado a Venezia, o cambiamola acá, ponemos fra 15 giorni esce un film interessante. ¿Ok? Ultimo, tra e fra lo usamos para esprimere una relazione sentimentale, quindi una relazione d'amore, tra due persone. Por ejemplo, tra Luca y María c'è grande amore. ¿Ok? Espero sea todo claro. Ahorita vamos a ver unos ejercicios juntos. Bien, como última parte del video, claramente vamos a ver unos ejercicios juntos. ¿Ok? Les dejo claramente un segundo, como siempre, para dar la respuesta correcta y después vamos a controlar si es correcta. ¿Ok? Empezamos con la primera, tenemos que elegir la preposición correcta por cada oración. ¿Ok? Quindi, abito Milano. Abito a Milano. Porque a Milano, lugar donde me encuentro físicamente, hablando de ciudades. Quindi abito a Milano, abito a Venezia, abito a Pittsburgh, abito a Città del Messico, eccetera, eccetera. Numero 2. Il libro è tavolo. Il libro è... Il libro è sul tavolo. Perché sul tavolo? Esta è una preposición articolada porque es la preposición su más el artículo il. Por otro modo, si quiero un su, está bien igual, ok, nada más que claramente se pone el artículo, pero la idea era correcta, eso es lo importante. Porque sul tavolo, lugar, un objeto que está arriba de otro objeto. El libro está arriba de la mesa. Número 3. Vado Marco domani. Atención, pues está un poco más complicado. Vado da Marco domani. ¿Por qué da Marco? Lugar hacia donde voy hablando de personas. Pues después de la preposición hay un nombre de persona en este caso. ¿Ok? Si fuera contrario casa di Marco, ponemos la preposición a. Vado a casa di Marco. Numero 4. Studio italiano, passione. Studio italiano per passione. Numero 5. Parto Roma alle 8. Parto per Roma alle 8. ¿Ok? Atención que el verbo partire, ¿ok? Tiene generalmente dos preposiciones. O partire da, entonces partire desde este lugar, o partire per, partir por aquel lugar, ¿ok? Quindi in este caso es parto per Roma alle 8. Puede ser también parto da Roma alle 8. Parto desde Roma a las 8, la dos. O sea, no sabemos si empieza su viaje desde Roma o su viaje tiene que ir hasta Roma, ¿ok? Pero las dos formas son correctas, ¿ok? Numero 6. Questo regalo è te. Questo regalo è per te. La penna Giulia è rossa.
La penna di Giulia è rossa, el bolígrafo de Giulia es rojo, ¿ok? Este di indica el possesso, la possessione, ¿ok? Torno, lavoro alle 18. Torno dal lavoro alle 18, ok? Regreso del trabajo a las 6, ok? ¿Por qué dal lavoro? Porque es un lugar de donde venimos, del lugar del trabajo, la oficina, lo que sea, ok? Numero 9. Parlo spesso mia sorella. Parlo spesso, spesso significa a menudo, parlo spesso con mia sorella, ¿ok? Y también está bien, parlo spesso di mia sorella, cuando el argumento de la discusión o de la conversación es mi hermana. Claramente menos común, claramente es con. Parlo spesso con mia sorella. Numero 10. Il treno parte 10 minuti. Il treno parte tra o fra 10 minuti. ¿Por qué? Porque es el futuro, ¿ok? El treno parte, ¿ok? Usamos cuando es un futuro muy cerca, en italiano usamos el presente, es muy común. Entonces, el treno parte, todavía no salió, no empezó su viaje, tra 10 minuti o fra 10 minuti, ¿ok? Último, tenemos que elegir la preposición correcta. ¿Empezamos? Andiamo teatro stasera. Es un poco más difícil, le explico una pequeña regla. La palabra teatro siempre quiere la preposición a. Quindi andiamo a teatro stasera. Nunca es in, ¿ok? Número 2. Partiamo Firenze. Recuérdense siempre que el verbo partire generalmente lleva dos preposiciones, lo dije antes, o da o per. Da es de donde salimos, per es de donde tenemos que llegar. En este caso es da. Partiamo da Firenze, de donde salimos. Il gatto dorme divano. Il gatto dorme sul divano. Ok, la preposizione è su, simplemente agregamos l'articolo sul divano. È un regalo te. È un regalo per te. Bien, me pueden dejar un comentario, decirme si hay alguna duda, pregunta o si hay algunas de estas que se equivocaron y no entendieron el por qué la forma era equivocada, ¿ok? Sin problema les voy a contestar con mucho gusto, ¿ok? Nos vemos en un próximo vídeo donde vamos a ver probablemente las preposiciones articuladas, ¿ok? Así terminamos las preposiciones y podemos practicarlas juntos a ver si le ayudan mis vídeos, ¿ok? Entonces nos vemos en el próximo vídeo. Saludos. ¡Chao!